Oramos. Nuestro buen Padre y nuestro buen Dios, gracias por las muestras de tu amor que tú nos das a cada momento. Y gracias porque eres un Dios generoso con nosotros, un Padre celestial, un Padre amoroso, un Padre que atiende las necesidades de sus hijos. Padre, cuando contemplamos estas maravillas, Señor, queremos caer verdaderamente rendidos a tus pies y, Señor, reconocer que no somos dignos ni merecedores de lo que tú nos das. Pero cuando vemos la cruz y vemos al Señor Jesús, Padre, te agradecemos el haber sido reconciliados en tu Hijo, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna. Y hoy día, Señor, podemos gozar de esta comunión contigo. Suplicamos, Padre, que a través de tu Santo Espíritu nos ilumines nuestras mentes para que podamos escudriñar tu palabra. Te damos gracias, Padre. Y también rogamos por aquellos que van a venir, que tú les apresures y les traigas con bien. Y a nuestros hermanos y hermanas que han recibido, Señor, esta invitación, te ruego también que en sus hogares también, Señor, puedas hablar a sus corazones, a sus mentes, con tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice la Biblia que eso le da acceso. No está conectado. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. Ahí está. ¿A ver si no? Sí. Bien, vamos hoy día con la gracia del Señor a tocar un tema y también esto puede ayudar a responder la pregunta de la semana pasada, cómo la ley también puede funcionar en nuestros corazones, en la vida de los creyentes. Así que vamos a revisar hoy día el capítulo 8 de Romanos. Vamos a pasearnos por ahí, pero antes vamos al texto en el cual se desprende este estudio, que sería Primera de Pedro, capítulo 4. Versículos 1 hasta el 6. Dice así. Voy a leer la versión, la nueva traducción viviente, así que ahí no se extraña si tienen palabras diferentes. Por lo tanto, dice, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. Pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Y ahí nombra 7 pecados: la inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. No es de extrañarse que sus amigos de la vieja vida se sorprendan de que ustedes ya no participan en las cosas destructivas y descontroladas que ellos hacen. Por eso los calumnian. Pero recuerden que ellos tendrán que enfrentarse con Dios, quien juzgará a todos, tanto vivos como muertos. Por esta razón, la buena noticia fue predicada a los que ahora están muertos, aunque fueron destinados a morir. Como toda la gente, ahora vivirán para siempre con Dios en el Espíritu. Bueno, cosa importante que podemos recalcar. La semana pasada vimos el capítulo 7, recuerden ustedes, de Romanos. Sí. Ustedes también tenían que hacer una tarea ahí que correspondía al capítulo 8 también de Romanos, que es la que debían hacer. Ya me llegó acá por lo menos una hojita de estas chicas estudiosas sobre la tarea, tanto el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Los 3 capítulos me llegaron de una, así que ya lo vamos a estar viendo ahí algunos aspectos. ¿Y cuál era la tarea? Era buscar en estos capítulos
extractos de la palabra del Señor donde manifiesta el apóstol Pablo que haya una conducta, una nueva conducta o los frutos de la salvación. No sé si alguien hizo la tarea del capítulo 8. Sí. Sí, hermano Manuel. Al menos debe dos por lo menos, dos características de la salvación o las muestras o las consecuencias de una vida transformada. Bueno, en el versículo 13 podemos hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu. En el 14 tenemos como hijos de Dios la dirección del Espíritu Santo. Ya. El espíritu del creyente vive en la justicia de Cristo, versículo 10. El pensamiento del creyente está en el Espíritu Santo, verso 5, etc. Bueno, Raquel con Anita hicieron también esta tarea y ellas pusieron acá, al menos voy a sacar dos, no andamos conforme a la carne, dice, El 1. sino conforme al Espíritu. Eso lo puso en el versículo 4. Versículo 5, me gusta eso porque dice, pero los que viven conforme al Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu. Interesante. Eso. Después me gustó otra más, que dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes, versículo 11. Interesante. Interesante cómo el apóstol Pablo va viendo todo esto. Recuerde que el capítulo 6 tiene que ver, ¿cierto?, como lo habíamos estudiado, con lo que Pablo va enseñando acerca de la vida cristiana, de las palabras que se repiten. Recuerda la palabra que más que se repite, ¿no? En Romanos 6. Ustedes tienen sus apuntes ahí. ¿Cuál es la palabra que más se repite en Romanos 6? Pecado. Era pecado. ¿Eh? Que era la palabra muerte, ¿no? Muerte. ¿Cierto? En el capítulo 7 viene con la palabra ley al respecto. Y el capítulo 8, no sé si alguien lo leyó completo, ¿qué es lo que le llamó la atención? El espíritu y la carne. El espíritu y la carne, sí, bien. La obra del Espíritu. Sí. Fíjese que la palabra espíritu aparece 18 veces aproximadamente. 18 veces, increíble. De noche. Sí. La palabra carne aparece 14 veces más o menos. Eso ya nos va dando una idea de cómo va centrando el capítulo 8 del apóstol Pablo. Y el concepto de ley solo aparece 5 veces. Como que va, ya el apóstol no le da tanta importancia tal vez al tema de la ley como los versículos anteriores. Bueno, vamos a ir viendo ahora 3 conceptos que lo anoté aquí. Y justamente son estos los que vamos a ir viendo: el espíritu, la carne y la ley. Es lo que centra su mensaje el apóstol Pablo en el capítulo 8. Estas 3 cosas: la ley, la carne y el espíritu. ¿Por qué mezcla estas 3 cosas? ¿Por qué Pablo le da tanto a estas cosas? Y de verdad me llama mucho la atención el capítulo 8 de Romanos, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Después dice, porque el ocuparse, interesante esto. De la carne muerte. Esta palabra ocuparse significa inclinación mental. Eso significa ocuparse. Porque el ocuparse, y Pablo lo va reduciendo así en este precioso versículo, ¿no? El versículo 5, 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu produce 2 cosas: produce vida y produce paz. Increíble. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco, cómo el apóstol Pablo va haciendo esto. Bueno,
En el capítulo 7, el apóstol muestra claramente, y esto si quieren anotarlo ahí, muestra la incapacidad de la ley para santificar. Esto es importante. La ley no puede producir santificación. Eso es lo que está diciendo Pablo en el capítulo 7. La ley no puede producir santificación. No puede santificar. La ley tampoco permite al hombre o lo capacita para combatir contra las fuerzas del mal. Ahí tenemos dos cosas. La ley no capacita al creyente o al ser humano para combatir contra las fuerzas del mal. Voy a poner acá también. Fuerzas del mal. La ley fuera del punto, y ahí ya no hay nada más. Es serio, es rígido. Al respecto, no hay algo que sea flexible. A no ser, y aquí esto es importante, la ley, ya dije, no provoca santidad. A no ser que el hombre, con sus propios méritos, con sus propias fuerzas, pueda producir algo, pero ese algo en su ser sería entonces legalismo. Increíble. Ese celo, como los fariseos, podría producir este hombre, pero a través de la ley. Eso es lo que produce, increíble, como los fariseos, y tengo una muestra muy importante en los fariseos, cómo ellos producían tal vez una santidad falsa, un acercamiento a Dios falso, subyugando al pueblo. Y eso es lo que el Señor combatió en Mateo capítulo 23. ¿Recuerda usted? Ahí, si vamos a Mateo 23, solamente un par de versículos ahí. El Señor en el capítulo 23 habla de los 8 ay sobre los fariseos y sobre los escribas. Y así comienza el Señor diciendo, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, que guardéis, guardadlo y hacedlo, más no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Increíble. Consiguiendo tal vez un acercamiento a Dios, una aprobación de parte de Dios que no existe. Ellos creían eso. Creían que imponiéndole carga a la gente podían agradar a Dios. Y por eso, imponiéndole carga a la gente que ni ellos mismos podían llevar, entonces ellos decían ser algo. Y amaban, como el versículo 8, amaban que le digan rabí, maestro. Le amaban eso, les encantaba sentarse en los primeros asientos, hacer largas oraciones. También recuerden en Mateo 5 y 6, como habla también Mateo sobre que estos hombres adoraban, que les dijeran, o cuánto ofrendan ustedes. Recuerden que el Señor ahí a ellos los condenó por algunas prácticas en el capítulo 5 de Mateo, sí, ahí si me acompañan también rápidamente. El Señor ahí, en Mateo 6, perdón, el Señor lo que hace ahí es condenar 3 prácticas de los fariseos, la ofrenda, el ayuno y la oración. Estas 3 cosas ellos lo estaban pervirtiendo. La ofrenda, cuando tocaban trompetas, cada vez que ellos depositaban una ofrenda ahí en el altar. El ayuno, cuando ellos no estaban, cambiaban su rostro para decir, wow, qué impresionante estos hombres. Y también después el tema de la oración, donde hacían, como dice el Señor ahí, Mateo 6:5, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Increíble, ahí Mateo 6:5. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, de cierto digo, que ya tienen su propia recompensa.
Y luego también después tenía que ver con el tema del ayuno, del versículo 16 al 18, cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan. Desfigurar el rostro significa esto, demudan sus rostros, qué increíble. O digo, ya tienen ya su recompensa y así sucesivamente. Entonces la ley no puede producir santificación, la ley no capacita al ser humano para poder darle fuerza para combatir contra las acechanzas del enemigo. Ahora, si analizamos lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2, si volvemos ahí, por favor, también. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. El apóstol está diciendo, para no vivir el tiempo que nos resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro no da el remedio, el apóstol Pedro no especifica de cómo podemos vivir este tiempo en el Señor. Lo que menciona así el apóstol Pedro son la cantidad de pecados que hay ahí, que él enumera en el versículo 3, y que son varios pecados al respecto. Solamente algunos quiero mencionarles, y como le leí en la versión de la Nueva Traducción Viviente, cuando habla de lascivia, significa un desenfreno, un descaro también lo traduce un diccionario, un desenfreno, un descaro. Luego dice la palabra orgías, esta práctica significa fiestas excesivas. Así lo menciona también la Nueva Traducción Viviente, dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. Inmoralidad y pasiones sexuales, parrandas, borracheras, fiestas desenfrenadas y abominable adoración a ídolos. Y luego el apóstol Pedro, aún después habla de algo en el versículo de 3 al final, usa un concepto de disipación. Es una palabra extraña, pero esta palabra disipación significa orgías donde se bebe en exceso. Así significa disipación. Son orgías donde se bebe en exceso, donde puede pasar cualquier cosa. Las personas borrachas pueden cometer muchas orgías. Luego habla de las idolatrías. Y este concepto de idolatría significa y conlleva el deseo de servir, de ser esclavos de un Dios. Eso es la idolatría, ser esclavos. Y Pedro está diciendo, cuidado con eso. Los creyentes no pueden ser esclavos de los pecados. Después habla de la palabra desenfreno, que significa desbordamiento, exceso. Y por último habla de la palabra disolución, donde da a entender el libertinaje, la inmoralidad. Entonces Pedro no está diciendo cómo combatir estas cosas. De hecho, usa nuevamente la palabra concupiscencia. Recuerden ustedes, ¿no? Esta palabra tan rara, tan difícil en algunas veces pronunciar. Pero la palabra concupiscencia es la palabra epizumía, que significa un deseo por lo prohibido. Eso significa un deseo por lo prohibido. Eso es concupiscencia. Ahí es en el lado negativo de la palabra, concupiscencias. Si Pedro ahora, como dije, Pedro está dando las instrucciones y por favor no caigan en esto, pero no dice cómo debemos de evitarlas. Y Pedro dice, ustedes a lo mejor están en el último tiempo, pero no vayan a ser esclavos de estas cosas. Eso es lo que dice en versículo 2, se lo voy a volver a leer, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, dice Pedro, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios, pero no explica cómo. Increíble, no lo explica. Y eso tenemos que ver acá. Pablo, por otro lado, sí va a mencionar el remedio para vivir en santidad. Pablo lo va a hacer. Pedro solamente especifica en un modo muy abierto, pero Pablo ahora va a decir cómo entonces nosotros los creyentes debemos vivir en santidad, y por eso aquí está la tarea al respecto. ¿Cuáles son las muestras
de una vida cambiada, de una nueva vida en Cristo Jesús. Tanto el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8, que son 3 capítulos donde nos invitan a ver las muestras de que realmente somos hijos de Dios. Como dije, Pablo sí menciona, qué increíble cómo Pablo menciona cómo debemos de vivir en santidad. Y aquí hay algo claro, que la ley, la carne, que son dos poderosos, ¿cierto? Versus el espíritu. Pedro no menciona el cómo combatir esto, pero sí el apóstol Pablo está diciendo. Tenemos dos grandes enemigos, la ley y la carne, pero tenemos un gran aliado que es el espíritu. Y ahora Pablo va a decir, entonces ahora debemos de saber cuál es el remedio. La ley y la carne, el espíritu, evidentemente no congenian entre sí. El espíritu, cuando hablo del espíritu, hablo del Espíritu Santo, ¿no? Que se entiende dentro de este contexto, ayuda al creyente. Lo ayuda. La carne, la ley no provoca santidad, pero sí el espíritu. Eso es lo que dice Romanos 8:2. Si podemos ir ahí, por favor. Y nota aquí, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y también de la muerte. Entonces se da cuenta cómo Pablo va a dar la solución para vivir una vida en santidad. Y es maravilloso todos estos textos que en el fondo nos va a ir enseñando sobre esto. La ley y la carne, evidentemente, son enemigos de la santidad. El espíritu es el que le provoca, el que va haciendo que el creyente cada día más se parezca a la persona del Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué hace la ley del espíritu? Si ustedes pueden verlo ahí. ¿Qué hace ahí en Romanos 8:2? ¿Qué hace la ley del espíritu? Libra al creyente. Libra al creyente. ¿De qué? El pecado. De pecado. ¿Se acuerda que en la ley del espíritu, no la ley de los 10 mandamientos, la ley del espíritu? Esta ley que provoca gracia, que provoca acercarse a Dios a pesar de cómo somos. Libra al creyente. ¿De qué? De la ley, del pecado. ¿Y qué más? Del amor. Y del amor. De dos cosas. Del pecado y de la muerte. Pedro no lo menciona, pero sí Pablo lo menciona. Impresionantemente, cómo él va desarrollando este tema poco a poco. Libra al creyente del pecado y de la muerte. Me llama la atención. No sé si puedo borrar esto. ¿Sí? Sí. Por favor, vayan de sus Biblias, ahí en Romanos 8:1, porque es impresionante cómo esta palabra tan pequeña que aparece ahí, me gusta mucho en Romanos 8:1. Y es una partícula tan pequeña, que sería esta partícula. Que está ahí en el 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y ahí aparece muy chiquitito. Los que están en. Mire qué minúscula, pero tiene una capacidad enorme. Y podemos tener dos conceptos, en y también con, que lo he explicado otras veces. En significa interior y con exterior.
Ahora, ¿por qué lo digo esto? Porque esta palabra, cuando Pablo habla en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están introducidos en Cristo, introducidos a la familia de Cristo, introducidos a la santidad, llamados a la santidad, llamados a ser santos, como dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2. A los hermanos que están en Corinto, llamados a ser santos, practicando la santificación. 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, así lo dice el apóstol Pablo. Y Pablo ahí, en 1 Corintios 1, está hablando de la posesión y de la posición. ¿Qué es lo que somos? Somos santos. Nuestra posición, nuestra santificación progresiva, llamados a ser santos. Pero nuestra posición frente a Dios es que somos santos. Y ella nos ha visto a través de Jesucristo, a través de estos lentes, a través del lente de Jesucristo. Interesante. Como esta partícula tan pequeña, pero muy importante, que significa Él. Y esto aquí uno lo va graficando de una forma muy hermosa, porque esta partícula significa unión, o también significa pertenencia. Qué maravilloso. Estoy en Cristo, unido a Él, como el pámpano y la vid, unido, subyugado a Él. Por eso es que Pablo muchas veces, cuando escribe muchas de sus cartas, dice esclavo para y de Jesucristo. Esclavo, doulos, un esclavo. Eso es lo que está diciendo Pablo, de sí mismo al respecto. Por lo tanto, es interesante como en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para quienes, para los que están unidos, que son pertenencia del Padre, a través de su Hijo Jesucristo. Entonces ya no hay condenación. Ya no hay condenación para ellos. Ya no existe. Ahora fíjese, cuando uno lee el capítulo 7 de Romanos, va a entender entonces la primera parte del capítulo 8, versículo 1. Si usted lo leyó completo, va a entender entonces estas dos palabras del apóstol Pablo que comienza el capítulo 8. ¿Cómo comienza? Ahora pues, ¿por qué diciendo eso? Porque es el resumen, la conclusión del capítulo 7. ¿Qué es lo que hablaba el capítulo 7? ¡Wow! La ley. Sobre la ley, ¿se recuerdan ustedes? La ley subyuga, la ley va a matar, la letra mata, eso es lo que dice el Señor. La letra mata. De ahí donde muchos hermanos nuestros, de buena intención, algunos tal vez, indicando que no hay que leer la Biblia porque la letra mata. Ahora parece que tengo una pregunta. ¿Ya? Y ahora. ¿Me escuchan, hermanos? Sí. Bueno, ya hace rato que quería hablar y no me escuchaban, parece. Sino que el pastor decía de antes que el apóstol Pedro no especifica bien en la forma en la que el cristiano debe conducirse, si no entendí bien. ¿Entendió no bien, pastor, ahí Sí, ese punto? sí, Pero que Pablo sí especifica de qué manera. sí. Por ahí, lo que usted está explicando ahora, lo quería decir de antes, de que todo lo que es en Cristo lo podemos hacer, porque no en nuestra propia fuerza, en nuestra manera de pensar ni querer, sino es el Señor que pone ese sentir de vivir bajo su voluntad, en su espíritu, y dejarnos guiar por Él. Solo no podemos hacer nada. No. Es en Cristo. De hecho, el mismo apóstol Pedro habla, a ver, hija, dice el versículo 1 del capítulo 4, puesto que Cristo ha producido por nosotros, ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos del mismo pensamiento. O sea, así como Cristo, hija, no me dejes conversar. Así como Cristo padeció, se humilló, enseñó, guió, y un sinnúmero de cosas cuando vino a la tierra. Así debemos ser nosotros ahora, pero es en la fuerza de Él, no en nuestra. Como se está explicando ahora, pastor. Disculpe que no pueda expresarme bien porque aquí tengo un alboroto. Pero ¿me entendieron? ¿Me copian la idea? Es en el Señor, como te explica ahora, en Cristo. Todo lo que ya Pablo enseña.
Bueno, gracias, Aura, a lo que la ley no pudo hacer, de justificar al hombre delante de Dios. Recuerda eso, la ley no puede justificar al hombre delante de Dios. Lo hizo la ley del Espíritu. Reconciliar a los hombres malos y perversos. Reconciliar con Dios. La ley no podía hacer eso. La ley intolerante, la ley mataba, la ley sancionaba, la ley condenaba al respecto. Entonces, nacer y caminar toda la vida en el pecado forja en el ser humano su destino de muerte. Eso es. O sea, el ser humano que vive en pecado va a forjar su muerte y su destino. Entonces, es imposible, debido a esto, es imposible entonces escapar de la ley al respecto. Es imposible. No se puede escapar. No se puede escapar. No hay forma de escapar de la ley. No hay forma. A no ser. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están inscritos en Jesús. Increíble. Y de hecho el texto debería leerse hasta ahí solamente, porque la segunda parte del texto no está en los mejores manuscritos. El texto solamente llega hasta ahí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están inscritos en Jesús. Punto. Y pasamos al versículo 2. Eso es interesante al respecto. Entonces, como dije, es terrible para un ser humano nacer, caminar y forjar su destino en el pecado, porque el ser humano ya forjó su destino y sabe que es la muerte. Eso es lo que dice Romanos, que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo entonces no vamos a poder, como dice el apóstol Pedro aquí en el capítulo 4, ¿cierto? Lo que estamos viendo ahí. Entonces el apóstol dice en el versículo 2, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, dice Pedro. ¿Cómo vamos entonces el resto que nos queda de vida vivirlo en nuestros propios deseos pecaminosos? Sino que por el contrario, dice Pedro, sino que estemos ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Esos son los que hacen, los que están en y los que caminan con Cristo. Pidan a gritos, dice la otra versión. Pidan a gritos, mira. Es alimentos nutritivos. Qué increíble. Pidan a gritos el poder hacer la voluntad de Dios. Por eso que Pablo llegó a un momento tan tremendo de poder llegar a decir un hombre, ya no vivo yo. No vivo yo. No me interesa mi vida, sino que Cristo vive. Él, otra vez, él. Pablo le dice a los filipenses que aquel que comenzó la obra en el interior, así se lee originalmente, en el interior de vosotros, la va a culminar para el día de Jesucristo. Pastor, y está al final de Romanos 7 también, cuando dice, ¿quién me librará? Se pregunta Pablo, ¿quién me librará del cuerpo pecador? Sí. Pero gracias a Dios por Jesucristo. Y ahí dice, hay un con también importante, con la mente, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, más con la carne. Bueno, acá hay una verdad, voy a rayar porque aquí voy a decir algunas cosas interesantes al respecto sobre esto. Lo tenía en mi apunte, no sé si me permiten usar mi apunte, porque si no de memoria no lo voy a hacer. Acá hay una, no sé si se alcanza a ver acá, ¿no? En el punto número 1 está la verdad, y lo voy a mencionar. En el punto número 2 voy a hablar de la solución. Punto número 3 voy a hablar del medio, si es que el tiempo me lo permite. Y punto número 4 voy a hablar del propósito. Y también voy a agregar un quinto, que sería la importancia. La importancia de la ley, del espíritu. Note eso, por favor, la diferencia. No de la ley como 10 mandamientos, sino que la ley del espíritu. ¿Cuál es la ley del espíritu? Aquella que me otorga la capacidad de vencer al enemigo, de vencer al pecado, porque el Espíritu Santo mora, reina, gobierna, que debiera ser el estándar de todos los creyentes en mí.
Por eso que Pablo hace esta diferencia, la ley del Espíritu versus la ley terrenal, que es la que forjaba al hombre. Interesante estos temas, como va diciendo, ¿cuál es la verdad? Bueno, es una realidad cruda, pero real, de que el ser humano está vendido al pecado. ¿Están de acuerdo conmigo, no? Sí. Es una verdad, el ser humano, el hombre, está vendido al pecado. Y el pecado, en algún día, va a tener que cobrar su precio. ¿Con qué? Porque la paga del pecado es muerte. Increíble. Por eso es tan impresionante estos 3 capítulos. Y lo relacionamos con el apóstol Pedro, cuando dice, ya dejen de vivir en sus propios deseos. Anhelen, griten. Y como el famoso Salmo 42, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, sí, clamo, Dios, mi alma tiene sed, pero sed de Dios, de Dios. Digo, ese es un lamento enorme del salmista, que trae una figura literaria, ¿cierto? Una figura, tomándolo como un animal, y hace una alusión, cómo este animal tiene tanta sed y lo hace comparar con el hombre cuando tiene sed de Dios. Y cómo este salmista está diciendo, cómo yo fui. Porque en el fondo está recordando, lo más probable que el salmista cuando estaba escribiendo estaba exiliado, lo más probable, el Salmo 42. Y él anhelaba, él soñaba, él pensaba en las cosas de cuando iban al templo y adoraban a Dios. Y él decía, yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma. Impresionante. Me acuerdo de estas cosas, de cómo yo fui con la congregación o con mi gente y las llevé al templo. Y ahora la gente me dice, ¿dónde está tu Dios? Qué increíble llorar por esas cosas. Impresionante. Hoy día los creyentes casi no lloramos por las cosas del Señor. Increíble. Bueno, ya dijimos que el hombre natural está vendido al pecado. Y sabe que aún más, este hombre no posee absolutamente ninguna, no tiene solvencia. Me gusta esa palabra, no tiene solvencia, no tiene fondos, no tiene ni siquiera una línea de crédito, no tiene nada, absolutamente nada, para pagar su pecado o su reconciliación con Dios. No tiene, porque está vendido el pecado, no tiene solvencia, no tiene línea de crédito, no tiene ahorros para poder acercarse a Dios. No lo tiene. ¿Por qué? Porque la ley lo está persiguiendo. Entonces que ahora cuando miramos esto, queridos hermanos, y miramos la cruz, impresionante. Miren ahí. Es el momento donde Dios quiso, por su gracia, reconciliar al pecador con él. Pues ahora vuelve entonces el apóstol Pedro a decir, este poco tiempo que les queda, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? ¿Cómo nos vamos a revolver en el pecado? Impresionante. Por lo tanto, el ser humano está vendido al pecado. No tiene la solvencia para pagar el precio de la redención. No lo tiene. Si ese precio, ese dinero, esa capacidad la tiene Cristo. No la tiene el ser humano. Entonces ahora, evidentemente, a esto tenemos entonces una solución. Wow. Tenemos una solución al respecto. Ante esta condición paupérrima del ser humano que está vendido al pecado, no tiene dinero para pagar su pecado, ahora hay una solución.
ante esta condición miserable, ¿sabe quién aparece? En la esfera del mundo. Aparece Jesucristo en la esfera. Ahí aparece Él. Cuando ve al hombre desamparado, aparece Él. Aparece en esta esfera preciosa. ¿Y sabe qué? Aquí aparece el Señor para pagar la deuda que el hombre natural por sí no podía hacerlo, no podía. Y además a esto, no tan solo para pagar la deuda, y esto más importante todavía, pagar la deuda ¿a quiénes? A los creyentes. Note eso, por favor. Y aquí hay otro punto más al respecto, sino que también dar libertad, me faltó eso. Y dar libertad. Dar libertad. ¿A quiénes? A los cautivos, a los que están presionados. Por eso que el Señor es tan importante en Lucas. Dice, el Señor me ha mandado a dar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a que los sordos puedan oír, a que los que tengan problemas para caminar puedan hacer. El Señor me ha mandado a esto. Increíble. Entonces, eso lo mandó. Ofrecer libertad. Y sabe que esta libertad tiene costo. Cero. A nadie le costó, ni siquiera nada, el ser salvos. A mí no me costó nada. Sí le costó al Padre. Sí le costó al Hijo. Pero esto es a precio cero. Y aquí se aplica solo por gracia. Efesios 2:8. Por gracia, por amor, al respecto. No sé qué hora es, me quedan 5 minutos. No sé si no creo que alcance a desarrollarlo todo. 7. Perfecto. Entonces que volvemos entonces a replicar, se lo voy a leer nuevamente la versión de 1 Pedro 4, versículo 2, de la Nueva Traducción Viviente. Dice el versículo 2, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Eso Pedro lo está diciendo. Sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas perversas que les gusta hacer a los que no tienen a Dios. ¿Quiénes son los que no tienen a Dios? Los que están vendidos al pecado y los que no tienen solvencia, no tienen caja para pagar. Es por eso que vino el Señor del cielo al mercado de los esclavos y nos compró con su propia sangre. Bueno, el medio. Interesante esto, ¿no? Y así vamos, acercándonos. Ahora, ¿cuál es la implicancia entonces que tiene la ley terrenal en la vida de los creyentes? Tiene mucha, pero mucha importancia. Pablo lo dice claramente, que sin la ley, los creyentes no conoceríamos el pecado. Por lo tanto, la ley en la vida de los creyentes no queda invalidada. Lo que queda invalidado es el poder de la ley sobre la vida de los creyentes. Pero la ley sigue funcionando en nuestros corazones, en nuestras mentes. Sigue funcionando, porque está escrito igual. Porque si no fuera, si alguien dijera, entonces ya no estoy bajo la ley, entonces puedo matar, puedo asesinar, puedo robar, puedo envidiar, puedo adulterar y puedo hacer todas las cosas, y la ley dice no. Entonces la ley es un ente regulador en la vida de los creyentes, pero no es lo que rige la vida. No lo rige. No, no puede. Entonces eso es lo que cumple la ley del Espíritu. La ley del Espíritu vino a cambiar entonces esta relación que no pudo hacer la ley terrenal. La ley terrenal simplemente dice, no asesinarás, y se acabó el problema. Y no hay ningún... Se da cuenta que es muy rígida, no hay nada. Entonces Pablo está arreglando esta situación, y gracias al Señor que fue, bueno, la solución, el medio. ¿Cuál es el medio? Como dice el apóstol Pablo.
el Padre, Jehová provee, no sé si es la palabra no correcta, al creyente de un elemento importantísimo que lo liga a la relación con la Trinidad, lo liga. Es la única manera que en el cual el creyente pueda tener contacto con Dios, que sería el Espíritu Santo. Es el medio. Eso que Pablo dice, el cómo voy a orar no tengo idea, pero el Espíritu Santo ahí está como un paracletos, como alguien que está al lado para poder ayudarle en la debilidad. El domingo recuerda que hablábamos sobre este tema de no apaguéis al Espíritu, ¿no? En Tesalonicenses, claro, el creyente con su pecado. Tenemos la capacidad de poder inhabilitarlo, poder dejarlo sin efecto. No es que no está en nosotros, sino No. que lo inhabilita. Sí, no, sí, el Espíritu Santo está siempre. El tema es el poder que él va a ejercer o la condición, la libertad que le podamos dar nosotros, tanto al Espíritu Santo. Bueno, me quedan 5 minutos, no alcanzo a terminar los otros. Espero que me perdonen los que están allá también y ustedes, porque estamos ahora haciendo este tema de grabación. Bueno, yo espero que sigan ustedes. La semana que viene vamos a seguir, vamos a terminar este tema, porque voy a ir agregando otras cosas más. Pero dando esto, la ley terrenal, las 10 palabras o los 10 mandamientos, como comúnmente le llamamos, no pueden arrancarse del creyente. No podemos. Estamos sujetos a la ley. Pastor, Sí, dice el apóstol Pablo que la ley es santa, así como el quien la dio es santo. sí. Sí, santa. Doctor, y Gálatas 3:24, por ejemplo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora, ¿por qué es nuestro ayo? Recuerde, la palabra ayo significa un ayudante, alguien que va, que lo lleva de la mano. Es como en la antigüedad, los ayos eran las personas que estaban criando a los hijos de sus amos. Y estos ayos o estos sirvientes, Como un tutor. como un tutor, llevaban a su niño al colegio y lo traían. Ese era un ayo. Entonces la ley, efectivamente, ¿qué es lo que hace la ley? Al ser un ayo de los creyentes, la ley, ¿qué es lo que me va a demostrar? Mi pecado, mi incapacidad para poder llegar a Dios. Eso entonces es mi ayo, porque es mi profesor, en el fondo, Sí. para poder comprender que soy un pecador, hacerlo. Eso me va a explicar mi ayo. Eso me explica, como dice Pablo ahí a los Gálatas, mi ayo me va a llevar a eso, a decir, oye, Hernán, tú no te puedes salvar, la ley no te faculta, la ley no te da las garantías para poder ser salvo, pero sí la ley del Espíritu, que es gracia. Increíble, esta gran diferencia que hace. Bueno, ya no tengo más tiempo, espero que hayan disfrutado de la palabra del Señor. Vamos a orar y encomendarnos en sus manos. ¿Amén? ¿Quieren orar, por favor? Señor, gracias por este tiempo, Señor, que nos ha dado. Gracias, Señor, porque nos haces comprender, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, porque nos diste, Señor, esta libertad tremenda, Señor, de poder amarte y glorificarte, Señor. Señor, bendice a los hermanos que han llegado y también los que estaban, Señor, por día, Señor, sí. Gracias, Señor, también por su asistencia. Te adoramos, le rogamos, Señor, que tú nos sigas guardando y cuidando, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.